Estamos hablando de la cruz. Yo quise tomar un par de semanas para hablar de la cruz y de lo que la cruz implica para nosotros. La semana pasada definí lo que es la teología de la cruz. Esta idea de que nosotros realmente ganamos perdiendo, subimos descendiendo. Y eso es paradójico, yo lo sé, pero es que el Evangelio nos presenta estos desafíos de una manera tan maravillosa. Así que nuevamente yo quisiera llamarte esta mañana a centrar nuestra vida en la cruz. Nosotros realmente necesitamos centrar nuestra vida en la cruz del Calvario, pero eso no solamente es un canto, eso no solamente es un pensamiento aislado, eso no solamente es una idea filosófica o algo que viene a mi mente de vez en cuando. Eso debe gobernar todo lo que somos como cristianos. Porque realmente lo que la cruz de nuestro Señor va a hacer es que nos va a poner a prueba en cada área de nuestras vidas. Cuando tú piensas en la cruz como el evento majestuoso en el que el Hijo de Dios se dio por nosotros, en el que el Hijo de Dios entregó su vida completamente por nosotros, realmente lo que tenemos allí es más que un evento. Tenemos un todo para nosotros como creyentes. Pero como decía la semana pasada, hay que reconocer o hay que entender que en la cruz de Cristo hubo dolor, hubo sufrimiento. No podemos dejar de pensar que los azotes realmente dolieron en la humanidad de nuestro Señor. Lo que la corona de espinas hizo sobre la cabeza y sobre la sien de Jesús realmente tuvo un efecto. Cuando él desde el Calvario está diciendo que la obra ha sido consumada y entonces él puede estar delante del Señor. Bueno, necesitamos entender que en todo ese momento realmente hubo dolor. Y por esa realidad es que Dios va a usar el sufrimiento en nuestras vidas para que seamos más y más como Él. Yo sé que no nos gusta pensar en el dolor. Yo sé que no nos gusta pensar en el sufrimiento. Yo sé que un evangelio que se oferta o que se vende como deja de sufrir o para de sufrir es atractivo. Porque la gente realmente está queriendo huir del sufrimiento, porque la gente realmente está queriendo evadir el sufrimiento, pero cuando leemos el evangelio nos damos cuenta que Jesús mismo está diciendo, si tú me sigues, vas a sufrir. Entonces escucha lo que Simon Weil dijo. La extraordinaria grandeza del cristianismo radica en que no busca un remedio sobrenatural para el sufrimiento, sino darle un uso sobrenatural al sufrimiento. Piénsalo bien. La grandeza del cristianismo no radica en que debemos buscar un remedio sobrenatural para sufrir, sino en cómo ese sufrimiento puede ser usado de una manera sobrenatural. Y yo solamente voy a dejar eso en tu mente porque ciertamente no pensamos en ello. La mayoría de nosotros, cuando estamos enfrentando un dolor o un quebranto del alma, estamos pensando en cómo el poder sobrenatural de Dios podría glorificarse. Puedes pensar en cualquier dolor. Yo voy a traer posiblemente algo reciente, pero puedes pensar en cualquier dolor como más o menos lo pensamos. Cuando mi esposa hace 2 años se quebró su tobillo, nosotros estábamos lejos de la ciudad en una playa y tardamos 3 días en estar en un hospital para que la operaran. Cuando horas después de que ella sufrió el accidente, estuvimos con un radiólogo, el radiólogo dijo, si la fractura hubiera sido 5 centímetros arriba,
con yeso lo solucionamos. Pero su esposa necesita una cirugía. Entonces déjame te explico cómo funciona la frase que he dicho. Los siguientes 2 días, entre que nosotros viajamos de esa playa a la ciudad donde fue operada, mi oración era esta: Señor, muestra tu poder de tal manera que ella no tenga que ser operada. Y la respuesta de Dios fue no. Entonces, cuando ella está en quirófano, o cuando yo me despido de ella y ella va entrando al quirófano, entonces yo entendí a Dios y mi oración cambió. Y yo dije, bueno, Señor, si tu respuesta fue no, entonces ve con ella rumbo al quirófano. Y más o menos nuestra oración, cada vez que enfrentamos sufrimiento y dolor, no va a ser cómo Dios pudiera usar esto de forma sobrenatural. Nuestra oración una y otra vez va a ser: Señor, quiero que muestres tu poder sobrenatural sobre esta situación. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, verso 10, versículo 34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Lea conmigo el verso 39. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Eso es una paradoja. Eso es algo paradójico que no podemos entender o que no podemos comprender incluso de forma racional. Como que eso no tiene sentido. Como que el que haya su vida la va a perder. Como que el que ha perdido su vida por causa del Señor, entonces la va a hallar. Y el pasaje a muchas personas, sobre todo cuando no conocemos del Evangelio o cuando recién estamos leyendo el Evangelio, pudiera parecer como un grito de odio hacia la familia. Como que el que no ama más al Señor que al padre o a la madre. Yo recuerdo que más o menos por allí donde está ese abanico, una vez estaba viniendo un señor aquí a la congregación, vino por algunos meses, pero recuerdo que yo leí o prediqué este pasaje, ¿no? O lo enseñé, no recuerdo, y entonces me agarró ahí y me dijo: tú me estás diciendo que yo tengo que odiar a mi madre, que yo tengo que odiar a mi esposa, que yo tengo que odiar a mis hijos, pero estaba realmente molesto. Yo le dije: no, yo no te digo nada, el Evangelio lo dice, pero creo que estás asumiendo o entendiendo lo que hemos leído de una manera equivocada. Lo que el pasaje realmente nos está queriendo dar a entender es este sistema de prioridades que nosotros tenemos. En medio de un mundo donde ciertamente la familia, los amigos, la riqueza, el trabajo, el nombre, el prestigio puede ser tan importante, de repente llegamos y escuchamos el Evangelio, y el Evangelio es este mensaje que nos dice: tienes que tumbar todas las prioridades y volver a reacomodarlas. Y en ese reacomodo resulta que hay alguien que no estaba en tu lista de prioridades, que demanda o exige de ti y de mí ser el número 1. ¿Quién es? Dios. Entonces posiblemente lo que estaba en el número 1 va a caer al número 2 o al número 3. Pero eso no es que nos tenemos que pelear con la familia. Eso no significa que tienes que odiar a los tuyos. Significa simplemente que el señorío de Cristo tiene que ser
algo real en nuestras vidas. Ahora, lo que el pasaje está diciendo es que perdemos la vida en un sentido menor, pero alcanzamos la vida eterna en un sentido mucho más grande. Esa elección en el que perdemos nuestra vida presente y ganamos la vida eterna, realmente esa elección tiene repercusiones eternas. Cada vez que yo estoy en un panteón, cada vez que yo estoy en una funeraria, cada vez que yo veo alrededor de un funeral, hay una palabra que realmente viene a mi vida como una reflexión. Esa palabra es oportunidad. Oportunidad. Todo pecador tendrá en algún momento de su vida la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio y de creer o no creer al mensaje del Evangelio. Todo pecador. No hay un solo pecador que va a morir que pueda estar delante del Señor siendo juzgado y que ese pecador pueda decir, nunca escuché. No hay un solo pecador. Incluso si hubiera uno que cree que no escuchó, la respuesta de Romanos 1 es, la creación te gritó acerca del Creador. La creación proclamó cada día acerca del pecador. Entonces, hermanos, a la luz de este pasaje, muchos no estamos dispuestos a perder la vida presente para obtener la vida eterna. Y lo que Jesús dice es que solo al perder nuestro amor por esta vida es que podemos encontrar amor por la vida en Cristo, amor por la vida eterna, amor por lo celestial, amor por lo que es mucho más allá que nuestra existencia en esta tierra. Así que es solo a los pies de la cruz donde nosotros encontramos nuestra verdadera vida en Cristo. Es allí, solamente a los pies de la cruz. No es viniendo los domingos a la iglesia. Aunque no estoy diciendo que eso está mal. Pero a veces la gente entiende que es a los pies del domingo en la iglesia que va a obtener vida eterna. No, no nos equivoquemos. No es a los pies de una iglesia, no es a los pies de una liturgia, no es a los pies de un credo. No, es a los pies de la cruz donde yo recibo, donde yo obtengo salvación gratuita y donde mi vida misma debe sostenerse a lo largo del peregrinaje que Dios me permita en la tierra. Entonces necesitamos pensar, como este pasaje nos indica, necesitamos pensar en forma de paradojas. Permítame definir lo que es una paradoja. Una paradoja es una afirmación que parece contradecir la aparente verdad, pero que en realidad contiene una verdad mucho más profunda. Es una declaración que parece contradecir una verdad, pero que cuando la lees, la entiendes y la vives, te das cuenta que contiene una verdad mucho más profunda. El que pierde su vida, la encontrará, la hallará. Bueno, muchos que dicen no al evangelio, muchos que cuando el evangelio se les anuncia, dicen no, no entienden esa realidad. No entienden que realmente perdiendo nuestro amor por la vida presente, perdiendo nuestro amor por una vida hueca y vacía, realmente nosotros vamos a encontrar gracia y bendición. ¿Me ayudan en la línea de adolescentes, de mujeres, a no platicar mientras la palabra del Señor está siendo expuesta? La línea detrás de Rubí y de Rafael, para que no haya duda. No es momento de platicar. Entonces, parece ser inconcebible para los teólogos de la gloria
que Dios muestre su amor para nosotros en forma de paradojas. Parece ser algo incompatible a nuestra mente humana que esto realmente esté sucediendo. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace el Evangelio entonces? ¿Por qué vamos a encontrar una y otra vez estas declaraciones paradójicas? Bueno, eso es similar como cuando Jesús quiso explicar el reino de los cielos en parábolas. ¿Qué hacían las parábolas? Las parábolas realmente lo que hacían eran presentar la verdad de Dios, pero la mente de los fariseos estaba realmente cerrada. Y nosotros a veces pensamos, cuando queremos compartir el evangelio, pensamos o creemos que las parábolas son buenas herramientas para ilustrarle a la gente, para decirle a la gente cómo es que realmente es el evangelio. Hermanos, Jesús predicaba parábolas en una forma de juicio a los fariseos, que estaban cerrados a la verdad, que estaban cerrados en incredulidad. Ahora, piensa en esto. Piensa en esto. Dios escoge moverse de maneras que nosotros podemos no entender. Y nuestra teología entonces fracasa porque usamos una línea recta. Queremos comprender a Dios de una manera recta, cuando lo que Dios realmente está haciendo es trabajar con nosotros arriba, abajo, a un lado, profundo. Y nosotros decimos, es que no entiendo a Dios. Sí, porque nosotros estamos trazando una línea recta. Queremos trabajar de una manera recta en Dios. Cuando Dios dice, no me limites a esto. Por eso Dios nos pasa por dolor. Por eso Dios nos pasa por agonía. Por eso Dios nos pasa por días buenos. ¿No es así? Y cuando estamos en días buenos, ¿qué decimos? Oh, Señor, quisiéramos que esto fuera siempre así. Pero resulta que no es siempre así. Y Dios sabe cómo está obrando a nuestras vidas fuera de una línea recta. Así que no pierda de vista que en muchas ocasiones Dios hará en nosotros cosas que no tienen sentido. Ese es un buen día para recordar algo. Dios sigue siendo soberano. Cuando lo que Dios no tiene sentido para ti y para mí sucede en nuestras vidas, tú tienes que recordar algo. Dios sigue siendo soberano. Entonces, lo que quiero que vean en paradojas es que Dios va a obrar a través de situaciones contrarias. Dios va a obrar en nosotros a partir de situaciones contrarias. Dios va a hacer grandes cosas partiendo de la nada. ¿Has estado allí alguna vez? Dios haciendo cosas partiendo de nada. Voy a poner eso contrario. Nosotros a veces trabajamos o hacemos ciertas cosas y pensamos, ya le construí al Señor las zapatas y las columnas para que Él venga y haga el edificio. Y de repente el Señor dice, no quiero. Porque yo construyo de la nada. O piensa en esta paradoja, Dios vence perdiendo. ¿Dónde vimos eso? Claramente en la cruz. En ese lugar donde aparentemente para los fariseos, para los romanos, el Hijo de Dios está destruido completamente. Bueno, esa paradoja nos recuerda, Dios vence perdiendo. Dios eleva al hombre haciéndolo descender. ¿Has leído en la Escritura este pasaje que Dios humilla al soberbio, pero da mayor gracia a quién? Al humilde. Al humilde.
Dios transforma los viernes de Pascua por domingos de resurrección. Dios obra en el débil y lo hace realmente fuerte. Dios obra en el débil y lo hace realmente fuerte, sí, pero eso no evita un proceso. Y nosotros queremos ser fuertes, pero no queremos el proceso. El otro día vi un video de estos cortos en el Facebook y estaba un pastor orando por varios pastores. Y entonces cuando está orando por estos pastores, uno de esos pastores le dice, pastor, ore para que Dios me haga así como usted. Y yo dije, ¿qué va a decir este pastor? Y entonces ese pastor puso su mano sobre esta persona y él dijo, Señor, dale todos los problemas que tú me has mandado a mí. Divídele la iglesia a 10 ocasiones. Mata a 2 hijos. Empezó a hablar de su proceso y no del resultado. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? Nosotros oramos por resultados. Pero nos olvidamos que el Dios de los resultados es un Dios que tiene procesos. Para que tú tengas un resultado, el Señor tuvo que haberte pasado por un proceso. En algunas ocasiones el proceso es lento, en algunas ocasiones el proceso es medianamente largo, en algunas ocasiones el proceso es agonizante. ¿Quién determina el tiempo? Dios principalmente, y segundo, nuestra respuesta al mismo proceso. La forma como vamos a responder. Entonces, déjenme pensar en 6 paradojas. Paradoja número 1 es cómo entendemos a Dios. Y mira lo que Benjamín leía hace unos momentos en 1 Corintios 1. Vamos a retomar ahí algunos versos. Vean lo que Pablo dice. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Otra vez, paradojas. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. ¿Usted ha leído Proverbios alguna vez? Proverbios es este libro donde el rey quiere que su hijo deje la necedad y llegue a ser sabio. Entonces tiene una serie de proverbios, 31 proverbios, con muchos versículos cada proverbio, para que el necio, el tonto, el bobo, el fatuo, el orgulloso, el rey va a describir a su hijo con cosas que nosotros nunca le diríamos así a nuestros hijos, ¿no? A ver, ven para acá, fatuo. A ver, ven para acá, boba. Pero en la sabiduría de Dios, el rey llama al hijo en una naturaleza dominada por la necedad por una razón. No porque el rey está tan molesto o tan enojado con su hijo que lo quiere destruir con la palabra, sino porque es todo lo contrario. Quiere que él deje de ser fatuo para que sea sabio, tonto para que sea sabio, necio para que sea sabio, instruido para que siga los preceptos del Señor. Entonces vean cómo Pablo está jugando con estas palabras. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué nos dice la cruz acerca de Dios? Bueno, yo creo que hacemos bien en entender que a partir de este pasaje se comienza a contrastar lo que una mente humana o lo que la mente en general puede pensar o puede concebir acerca de Dios. Bueno, usted ha escuchado lo que más o menos la mente humana puede pensar acerca de Dios, ¿no? Y usted ha escuchado expresiones como, Diosito siempre me cuida.
Diosito siempre es bueno conmigo. Bueno, lo que tú tienes ahí es alguien que no conoce a Dios. Porque en primer lugar, no es Diosito. ¿Lo ven? Entonces, cuando alguien te menciona que Diosito lo está cuidando, lo primero que entiendes ahí es no conoce a Dios, porque Dios es grande, es soberano, es omnipotente. Entonces, nuestra mente concibe a Dios de una manera tan distinta a como Dios es presentado en las Escrituras. Y el problema es que queremos dar explicaciones acerca de Dios o queremos que la gente entienda a Dios a través de las cosas que vemos, los ojos, el sol, la luna. Pero nada de esto tiene la capacidad de transformarnos. Como Pablo lo menciona aquí, cuando vemos la humanidad, cuando vemos la debilidad, cuando vemos la insensatez de Dios revelada en la cruz, es que comenzamos a entender quién es Dios. Pretendemos que podemos conocer a Dios de formas moralistas, a través de obras de justicias. Pero hermano, esto siempre produce orgullo. Querer entender a Dios simplemente a través de obras siempre produce orgullo, siempre produce jactancia. Y claramente las Escrituras nos van a mencionar que Dios aborrece el orgullo, que Dios resiste la soberbia una y otra vez. Observa cómo la humanidad busca formas de acercarse a Dios, busca formas de pactar con Dios, busca formas o logros éticos para aproximarse a Dios, pero todo esto nos va a dar orgullo religioso. Déjame lanzar una pregunta y no tienes que contestar. ¿Eres orgulloso? Te ayudo a pensar si eres orgulloso o no eres orgulloso. ¿Cómo está tu oración? Una persona orgullosa no va a orar. Una persona orgullosa no va a orar. ¿Por qué puedo hacer esa afirmación? Porque una persona que no ora está mandando un mensaje a Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Dios, no te necesito. Ahora déjame, te doy una estadística atroz. Una estadística horrenda, horrible. No de esta iglesia, sino de cualquier iglesia en este país. No de cualquier iglesia en este país, sino de cualquier iglesia a nivel mundial. Ayúdeme a pensar en cuál reunión de todas las iglesias a nivel universal es la reunión donde menos gente tenemos. Ayúdeme a pensar en eso. La oración. ¿Qué comunica eso? Dígalo, dígalo. ¿Qué comunica eso? Orgullo. Nuestras iglesias están llenas de gente orgullosa que le dicen a Dios, no te necesito. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, si no oramos de forma individual, si no oramos de forma congregacional, entonces tú estás revelando algo de ti que se llama orgullo. ¿Qué es el orgullo? La raíz de todos los demás pecados que tú y yo podamos practicar. La raíz de todos los demás pecados. Para que un chismoso sea chismoso es porque es orgulloso. Para que un adúltero llegue a ser adúltero es porque es orgulloso. Para que un mentiroso practique la mentira es porque primero es orgulloso. El orgullo es
el pecado raíz que hay en todos nosotros. Entonces, piensa en lo que Pablo está diciendo. ¿Qué quiso decir para que nosotros entendiéramos en términos de insensatez o debilidad de Dios en este pasaje? O pregúntate, ¿cómo es que podemos adorar a un Dios insensato? Bueno, lo que realmente Pablo quiere decirnos a través de esta paradoja es que la mejor forma de acercarnos a Dios es realmente por la cruz. La cruz es el acto de mayor debilidad, el acto de mayor insensatez, el acto de mayor necedad que el Hijo de Dios pudo hacer. Pero piénsalo bien. Antes de la cruz, ¿realmente éramos enemigos de Dios? Y a través de la cruz, Dios nos dice en Cristo Jesús, te amo. Oh, mi hermano, qué verdad tan maravillosa. Éramos enemigos de Dios. Pero a través del Calvario, Dios mismo, a través de este acto maravilloso de su Hijo amado, nos dice, te amo. Esa verdad humilla siempre al hombre que cree. Esa verdad humilla siempre al hombre que cree que puede acercarse a Dios cuando quiera acercarse a Dios. No fuiste tú y no fui yo quien le dijo primero al Señor, te amo. No fuiste tú quien te acercaste para decirle al Señor un día te amo. Fue Él primero quien te dijo a ti y a mí, te amo. ¿Dónde es ese lugar? La cruz. Entonces no hay manera, no hay forma en que yo pueda aprender de Dios, en que yo pueda reconciliar mi idea claramente de quién es Dios, si yo no entiendo el acto de Dios en el Calvario, antes de que el Hijo muriera en la cruz. Según ese maravilloso pasaje de Juan 3:16. Antes de que el pasaje dice que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de eso, el pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi hermano, a veces se nos ocurre pensar que nosotros realmente amamos al Señor supremamente, pero esa es una mentira. Antes de que tú y yo amamos al Señor, ¿quién amó primero? Dios. Él te amó, Él me amó, Él nos amó primero, por eso envió al Hijo a morir por nosotros. Así que la cruz es un telescopio que coloca a Dios en la encrucijada de nuestra debilidad, de nuestra insensatez pecaminosa, y en cambio nos muestra un amor que es inmerecido para sus enemigos. Conocer a Dios por medio de la cruz nos hace conscientes de nuestro pecado y de su amor redentor por nosotros. Nuevamente cito a Lutero, a quien cité la semana pasada, porque él proclamó que su gloria se magnifica, la gloria del Señor se magnifica, no se reduce cuando pensamos en la crucifixión. No, este no es el evento donde el Señor perdió. Este es el lugar donde Dios ganó sobre la insensatez, sobre la necedad. Dios realmente es poderoso en la debilidad. Dios realmente es glorioso en la humildad. Dios realmente vive y da vida aún en nuestra muerte. Tenemos a un Dios que es suficientemente grande para vencer perdiendo. Tenemos a un Dios que es suficientemente amante para amar lo antipático.
tenemos a un Dios lo suficientemente eterno para ser detenido por el tiempo, por la muerte, por el espacio. Por lo tanto, la cruz magnifica a nuestro Rey divino, que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Entonces, Dios no es conocido en las circunstancias. Las circunstancias pueden ser confusas y negativas. Debemos mirar donde aparentemente Dios está más escondido en su aparente derrota y debilidad. Y ese lugar es la cruz. Nuestra contemplación de Cristo debe llevarnos a las oscuras sombras del viernes en el Calvario, para entonces poder comprender al Dios del domingo de resurrección. Debemos comprender las sombras del viernes del Calvario para comprender la ascensión del Hijo de Dios en el libro de los Hechos. Debemos entender las penumbras del viernes del Calvario para entender cómo este Hijo comisionó a simples humanos y les dijo: vayan y lleven el evangelio del reino a toda criatura, a todo el mundo. Esa aparente debilidad de Dios es realmente su victoria. Es realmente su victoria. Escucha lo que este teólogo dice: conocemos a Dios a través de lo que es contrario. Lo conocemos de una manera oculta. Los atributos invisibles de Dios se revelan en el sufrimiento y la cruz. Gloria en la vergüenza, sabiduría en la locura, poder en la debilidad, victoria en la derrota. Conocemos a Dios por medio del mensaje de la cruz. Por eso es que Pablo va a decir en 1 Corintios 2, inmediatamente de la cita que hemos leído esta mañana, que predicamos la locura de la cruz. Porque la cruz para Pablo llegó a ser una locura. Porque revela a un Dios insensato, a un Dios débil, pero a un Dios que únicamente puede salvar pecadores. Entonces, hermanos, Dios va a obrar de maneras que muchas veces no tienen sentido para nosotros. Dios va a obrar muchas veces fuera de nuestra lógica, fuera de nuestro entendimiento humano. Dios va a obrar de formas que parecieran ser contradictorias, pero no lo son, porque Él es Dios sobre toda su creación. Bueno, paradoja número 2. La salvación. No solo el pasaje explican lo que tiene que ver con Dios. Número 2, explica la salvación. 1 Corintios 1, versos 26 y 27. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Observe ese catálogo. Es la iglesia de Corinto. Es esta iglesia tan conocida en el Nuevo Testamento porque Pablo pasó ahí 18 meses fundándola. Y no solo porque pasó fundándola, sino porque fue una iglesia que realmente gozó no solamente de Pablo como el plantador o como el pastor original de esta iglesia, gozó de otros ministerios, gozó de otra gente predicando como Pedro, como Apolos, este poderoso predicador que el doctor Lucas en el libro de los Hechos señala como un predicador elocuente y poderoso.
Pero vean el catálogo de membresía. No hubo muchos sabios. No hubo muchos poderosos. No hubo muchos nobles. En pocas palabras, el mundo intelectual, la clase social de Corinto, no estaba congregada en la iglesia de Corintios. Vamos a ver el tipo de gente que sí se congregó en esa iglesia. Lo necio del mundo. Lo necio del mundo estaba siendo alcanzado por el mensaje de la cruz mientras Pablo estaba predicando allí para llegar entonces a explicar o para llegar a declarar: Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a aquellos que se sienten fuertes. Eso también es paradójico, porque nosotros pensaríamos que son los fuertes los que están avergonzando a los débiles. Pero Pablo dice lo opuesto. Dios escoge a lo débil del mundo para realmente avergonzar a los que se consideran fuertes. ¿A qué llamamos esto? Esto es la salvación. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos dice la cruz acerca de la salvación? Bueno, creo que lo que Pablo está queriendo decir es que Dios es soberano para escoger, que Dios es soberano para determinar aquellos que han de ser parte de la iglesia o de su casa o de su familia o de su grey, como lo quieras ver. Pero ninguno de nosotros puede sentirse orgulloso o jactancioso creyendo que nuestras capacidades económicas, intelectuales o humanas realmente hicieron algo. Vengamos al día de hoy. Sabios, ricos y fuertes. Bueno, a excepción de algunos casos contados, esto no distingue a la iglesia de Dios en el presente. El sabio sabe tanto que cree no necesitar al Señor. ¿No es así? El rico tiene tanto que cree no necesitar del Señor. El noble tiene tanta sangre azul que cree que no necesita la sangre del cordero. Hermano, ese distintivo no solamente estuvo en la iglesia de Corinto en el primer siglo, ese distintivo ha venido acompañando a la iglesia a lo largo de todo el mundo y de toda la historia. Así que siéntete gozoso. Yo sé que esto no es como que nos gusta mucho. Siéntete gozoso, pero realmente nosotros debemos identificarnos aquí como los necios que hemos venido a la salvación, como los torpes o los tontos que hemos venido a la salvación. Nosotros seguimos siendo lo débil de este mundo que ha sido llamado a través del mensaje de la salvación para avergonzar a lo fuerte. Amén. La gracia de Dios no requiere gracia más buenas obras. La gracia de Dios no requiere gracia más algo que tú y yo hacemos. La gracia de Dios es explicada magníficamente por Romanos. Yo creo que en los capítulos que llevamos es suficiente para entender que Dios realmente nos declara justos y nos da vida eterna. Romanos 5 es claro en eso, sin que tú y yo hayamos hecho nada. Entonces la salvación realmente es un acto benevolente de Dios. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué me salvó? Porque Dios quiso. Porque Dios te amó cuando tú no lo estabas buscando. Porque Dios te amó cuando tú estabas pecando. Porque Dios nos amó realmente cuando nosotros no teníamos ningún ápice de amor por Él. Así que es una correcta interpretación que el amor de Dios se otorga a pecadores en el punto más bajo, no en el punto más alto.
Dios no te amó cuando tú ya eras santo. Dios no te amó cuando tú ya tenías Salmo 1 de memoria. Dios te amó realmente en el punto más bajo. Fue en el punto más bajo que Dios extendió su mano y te pudo rescatar. Fue en el punto más bajo donde realmente Dios hizo lo que el profeta declara: con cuerdas de amor me atrajiste. ¿Quién tiró esas cuerdas? Dios. Dios. Así que esta es la manera como Dios rechaza al orgulloso y ofrece gracia al humilde. Esta es la manera como Dios rechaza a los héroes y a la par ofrece su amor a los que se sienten fracasados. Así que en la economía de la salvación, la escalera de los méritos se convierte realmente en gracia y gratitud. No son nuestros méritos. No son nuestros actos. Esa escalera de los méritos a los que ciertas religiones y mayormente por conocimiento nuestro, el catolicismo, esa escalera de los méritos de que yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. Cuando entendemos la salvación, realmente se convierte en gracia y en gratitud. Somos salvos por gracia. ¿Y cuál es la respuesta de una persona salva por gracia? Una vida de gratitud continua, constante. Un recordatorio constante de que lo que ahora soy en Cristo, lo soy por la gracia bendita de Dios. Así que el amor de Dios no se basa en mí. El amor de Dios por tu persona y por mi persona está anclado en la obra de Cristo en la cruz. Por esta obra somos justificados. Por esta obra somos unidos a Cristo de manera perfecta. Por esta obra somos declarados justos ante Dios. Así que los resultados de la cruz comienzan con nada. Nada de nosotros. Su obra nos libera como pecadores y nos coloca en el lugar que Dios quiso darnos o brindarnos por medio de su salvación. Este es el mensaje de la cruz, que una vez que hemos sido salvos, nos comisiona para compartir con otros el mismo mensaje que escuchamos, el mismo mensaje que recibimos. Y entonces cuando nuevamente un pecador puede estar delante de Dios y creer, nosotros sabemos que Dios realmente le ha quebrantado y le ha llamado a estar en paz con Dios solo por medio de su obra. Pero eso sigue siendo paradójico. Dios sigue llamando y la gracia de nuestro Señor sigue siendo escandalosa para muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo que alguien sea salvo? Y incluso en nuestra oración decimos cosas como esta: Señor, es que Margarita es tan buena, Señor, tú la conoces. Lo único que le hace falta es ser cristiana. Sí, pero sales de tu casa y resulta que el vándalo que tú nunca pudieras creer que fuese tocado por la gracia de Dios está siendo salvo. Y tú dices, algo no me cuadra. Sí, hermano, algo no te cuadra. La gracia de Dios sigue siendo escandalosa. La gracia de Dios sigue alcanzando lo que mi mente no alcanza a discernir que puede ser alcanzado. Y aunque yo puedo tener mi libreta ahí diciendo este sí y este no, el Señor tiene su propia agenda de cómo hacer las cosas. Bendita gracia, ¿no lo crees?
Paradoja número 3, la realidad. ¿Qué nos dice la cruz acerca de la realidad? Bueno, nuevamente, Corintios 1:28. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Lo que no es, para anular lo que es. Si nosotros no apreciamos a Dios a través de la cruz, nuestra realidad se verá afectada. Hermanos, nuestra realidad como creyentes no la encontramos en lo que pensamos acerca del mundo. Déjame te explico esto, déjame te doy 2 ejemplos. Yo estaba en un restaurante ayer y en la mesa de al lado había una familia y estaban tomando cerveza. Y entonces viene un niñito que viene aquí a la congregación y se escabulle entre yo y Fernanda, que estábamos sentados juntos, se escabulle entre nosotros y me hace así. Están tomando cerveza. Y entonces yo le digo, nosotros no tomamos. Bueno, más tarde, mientras yo estoy durmiéndome, mi esposa está platicando con mi hija pequeña y mi hija pequeña dice, nosotros somos cristianos. No sabía cómo explicar eso, pero ella lo afirmaba. Y entonces me puse a pensar en la mañana en las 2 declaraciones. Ninguno de estos niños pasa de los 8 años, pero estaban haciendo 2 afirmaciones de su realidad, como ellos perciben la vida, por lo que han escuchado, por la práctica, por lo que podemos ver. Y eso me hace pensar que nosotros muchas veces podemos percibir las realidades de la vida por lo que vamos viendo y por lo que vamos asumiendo. Pero la realidad no la encontramos en lo que piensa el mundo. Tampoco vamos a encontrar la realidad en la razón, sino que la realidad, de acuerdo a este pasaje, se encuentra en lo contrario. La cruz reconoce la oscuridad que puede rodear nuestra fe. Piénsalo. La cruz reconoce la oscuridad que puede rodear tu fe. Yo quisiera siempre estar en la montaña, pero a veces me toca estar en el valle, y yo creo que a ti también. Yo quisiera siempre sentirme como ese hijo victorioso de Dios, pero a veces me siento apaleado. Yo quisiera que mi amor por la palabra fuera tan constante y tan saturado, que como decía Spurgeon, que si me cortaban en alguna parte del cuerpo saliera Biblia. Pero a veces cuando me cortan sale ira. Y yo digo, ya la volví a regar. ¿Sí lo ves? Nuestra realidad no puede estar determinada por esas circunstancias. Pero tenemos que ser claros en algo. Aún en los momentos oscuros de nuestras vidas, tenemos que recordarnos el Evangelio. Hermanos, todos vamos a tener días malos. ¿Sí o no? Y el cristiano puede tener días malos, pero no años malos. Y cuando tienes días malos, necesitas recordarte el Evangelio, pero como dije la semana pasada, lo bueno del sufrimiento, lo bueno del dolor, de acuerdo a las Escrituras, es que el dolor y el sufrimiento es temporal, no es eterno. Pero ¿qué sí es eterno para ti y para mí? La salvación, la vida eterna. Entonces, yo estoy en un día malo, yo necesito recordarme lo que soy en Cristo. Yo necesito recordarme que Él me salvó. Yo necesito recordarme que al igual que los corintios, yo soy de esos, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, pero que Cristo quiso mostrar su gracia sobre mi vida.
este mundo oscuro, este mundo con penumbras, este mundo con dolor, es un recordatorio realmente de que todo esto pasará. Todo esto pasará. Entonces, en la cruz es donde la fe puede entender las realidades paradójicas y verdaderas del Evangelio. Muchos enemigos de nuestro Señor lo vieron fracasar y lo vieron derrotado, colgado del madero el viernes por la tarde. Pero lo que la cruz realmente es el acto que vindica realmente a Cristo. Fue en su magnífica derrota que nosotros encontramos la mayor victoria de la historia y todas las promesas y todas sus palabras cumplidas en nuestro Rey. De esa realidad en el Calvario, no fue el Sanedrín, no fue Poncio Pilato quienes gobernaron. Desde una mirada en la cruz, desde una teología correcta de la cruz, Cristo gobernó sobre todos los eventos del Viernes Santo. En tanto que Pilato fue arrastrado por la fuerza del rey y el torrente de un reino que era imposible reconocer y a la vez era imposible detener. Dios mismo determinó la muerte en la cruz. Pilato, el Sanedrín, los soldados romanos y todos los que participaron en el evento alrededor de la cruz realmente fueron instrumentos en las manos de un Dios soberano. Entonces la realidad es distinta como la vemos. Este Dios que a veces nos hace descender es el mismo Dios que nos levantará en su momento. Este Dios que permite que todos muramos en alguna ocasión o que vamos a morir. Realmente la muerte es simplemente un vehículo para llevarnos a la vida eterna. Este Dios que va a permitir que un día tú y yo descendamos a la tumba o descendamos al polvo de la tierra. Bueno, para un creyente la tumba realmente se convierte en un lugar de esperanza. ¿No es así? Los primeros son los últimos y los últimos son los primeros. Esa es nuestra realidad, tan contrastante, tan paradójica a como las personas pueden creer o pensar de la vida. Paradoja 4, el dolor. Bueno, ¿qué nos dice la cruz acerca del dolor? Las personas despreciaron la cruz porque desprecian el dolor y el sufrimiento. La cruz realmente era una muerte horrenda, atroz, feroz en aquel día. No había muerte más vergonzosa, no había muerte más atroz en el Imperio Romano que se practicara como ese castigo a delincuentes. Y entonces, ¿por qué este Cristo que muere por ti y por mí en el Calvario sigue permitiendo experiencias dolorosas a ti y a mí? Experiencias que nos humillan, experiencias que quebrantan nuestro corazón. ¿Por qué? Hermano, cada experiencia dolorosa realmente es un recordatorio para que tú y yo reconozcamos las obras de Dios y entendamos que Él sigue siendo el dueño de la historia. ¿Podrías coincidir conmigo en eso? Dios es el dueño de la historia, ¿sí o no? Bueno, pues déjame entonces recordarte algo. Si Dios es el dueño de la historia universal, también debe ser el dueño de tu historia
y de mi historia personal. Entonces el camino de la resurrección también incluye el paso por el viernes y su cruz. Nuevamente, lo mencioné hace un momento, proceso. El sufrimiento nos quebranta y un buen día nos sana. El sufrimiento nos pasa por los momentos más bajos de nuestra vida y luego resulta que nos eleva a los puntos más altos. El sufrimiento nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para confiar solo en el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrón de la cruz realmente debe convertirse en el patrón de nuestro caminar en el Señor. Filipenses 2, del 1 al 11, yo no tengo tiempo para leerlo. Es el himno cristológico donde se nos recuerda que el Hijo de Dios descendió a la cruz. ¿Qué fue el acto salvífico de Cristo por nosotros? Fue un camino de humillación, fue un patrón de descender, fue un patrón de ir a donde el Hijo no tenía que ir, pero que en amor descendió por ti, por mí y en obediencia al Padre. Cuando Pablo está escribiendo a su amado hijo Timoteo, le está dando sus últimas palabras realmente en segunda de Timoteo. Llega al capítulo 2, verso 3 y le dice, después de que está usando o va a usar un tipo de parábola, de metáforas allí, Timoteo va a ser el soldado, Timoteo va a ser el labrador, y entonces le recuerda que él como un creyente de Jesucristo es un soldado de Jesucristo. Y cuando le dice, Timoteo, tú eres un soldado de Jesucristo, entonces lo llama y le dice, sufre penalidades. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela bíblica o posiblemente si escuchaste este cassette de niños y nos recordaba, soldado, soy de Jesús? Y empezábamos ahí, soldado, soy de Jesús. Nunca nos dijeron que el soldado sufre penalidades, ¿verdad? Y que soy de la artillería y que soy del batallón y que me subo al avión. No, hombre, eso estaba bien padre. Y tú te imaginabas que esos soldaditos que estaban ahí marchando siempre les iba a ir bien. La visión de Pablo es diferente. La visión de Pablo es esta: Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Bueno, eso va opuestamente o contrariamente a lo que este personaje famoso en el Brasil, Eder Macedo, declaraba con su eslogan, pare de sufrir. Eso es totalmente opuesto, ¿no? Mientras Eder Macedo decía en Brasil, pare de sufrir, Pablo decía en el primer siglo a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades. Y hermanos, nosotros seguimos a Pablo porque Pablo sigue a Cristo. ¿Lo ves? Vamos a tener dolor. Los teólogos de la gloria siguen buscando cómo evadir el dolor a toda costa. Pero nosotros vamos a sufrir y vamos a tener experiencias dolorosas. C.S. Lewis tenía una expresión que muchos han tomado y yo la voy a recoger aquí cuando él decía que el dolor o el sufrimiento es el megáfono de Dios. Cuando a veces tú y yo, Dios ha querido hablarnos en el susurro, cuando a veces Dios ha querido hablarnos en el silbo suave y apacible,
Cuando Dios ha estado susurrando algo a nuestro oído y nosotros decimos, espérate, estoy muy ocupado. Entonces a veces Dios tiene que usar su megáfono. Un megáfono que si nosotros supiéramos que Él lo va a usar, entonces nosotros escucharíamos el silbo suave, el silbo apacible. Pero entonces Dios tiene que sacar este megáfono y usarlo para hacernos volver a la cruz. Fue allí en el Calvario, no fue en otro lugar, fue allí en el Calvario donde Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dolor. Pero Dios había escogido estar presente donde no se le esperaba. Así que mi hermano, ya sea en el sufrimiento, en el dolor, en la vergüenza, en la humillación, en la impotencia o en la insensatez de la cruz, todas nos llaman a mirar la cruz en medio del sufrimiento, porque Dios sigue con nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Dios no nos ha abandonado. Mientras la razón se escandaliza con la cruz, la fe la acepta con gozo. Es así como la incredulidad que pasa por alto el significado del dolor, también se perderá la experiencia de la exaltación. Mira Pablo en Romanos 8:17. Está hablando de nuestra confianza en el Hijo, está hablando de nuestra seguridad en el Hijo. Romanos 8:1, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Los que militan según el Espíritu y no la ley, ya no hay condenación. Y luego va al 17 y decir, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nuevamente, queremos la glorificación, pero no queremos el dolor. Y nada más como recordatorio, para que nosotros lleguemos a la glorificación, el dolor nos va a perfeccionar, el dolor nos va a santificar y el dolor nos va a ir acercando cada día más y más a estar delante de la presencia del Señor. Conocemos a Dios particularmente a través del sufrimiento. No es solo que podemos conocer a Dios por medio del sufrimiento, sino que Él va a utilizar el sufrimiento para darse a conocer de una manera excelsa a nuestras vidas. De una manera excelsa a nuestras vidas. Para el Hijo primero vino la cruz y después vino la gloria. Para el Hijo primero vino la cruz y después vino la gloria. Y ese es el patrón de la cruz. Nosotros no podemos desear la gloria sin el dolor, sin el proceso. Pero resulta que muchos queremos la gloria sin el sufrimiento. Muchos queremos la prometida corona de oro, de Apocalipsis, pero no queremos la corona de espinas. Nuestra teología de la cruz entonces no huye del dolor, tampoco lo busca, pero cuando el dolor llega, apuntamos hacia fines gloriosos o hacia fines más gloriosos. Paradoja 5, la verdad. La verdad. ¿Qué podemos ver en estos pasajes acerca de la verdad? Bueno, amor, necesitamos, hermanos, restaurar nuestro amor por la verdad. Nosotros necesitamos restaurar nuestro amor por la verdad. Realmente la cruz debe cambiar la forma en la que vemos el resto de doctrinas en la Biblia. La cruz debe ser este filtro o este telescopio, como decía hace unos minutos, que nos ayuda a entender el resto de las Escrituras.
Algunos llaman a eso una hermenéutica cristocéntrica, otros la llaman como una hermenéutica cristotélica. Y no voy a entrar en ese detalle porque es toda una batalla. Pero simple y sencillamente es una mirada al evento, a la persona y a la obra de Cristo en el Calvario. Porque la cruz muestra la forma indirecta en que trabaja Dios en nuestras vidas. El misterio de la cruz nos ayuda a resolver los grandes misterios que enfrentamos en nuestro peregrinar espiritual. Mira lo que va a decir Pablo en Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. No una parte, no un pequeño porcentaje, no. Agradó al Padre que en el Hijo habitara toda la plenitud. Así que la plenitud de la deidad se reveló paradójicamente con fragilidad de la verdad. Es así como la cruz esconde grandes verdades, incluyendo la verdad de Dios. Ahí en la cruz aparentemente Dios nos revela su poder, aparentemente. Pareciera ser que lo que tenemos es impotencia, es soledad, pero nuevamente es allí precisamente donde se nos muestra su victoria. Y lo mismo puede parecer el día de hoy. Se nos va a criticar por ser estrechos de mente al proclamar la singularidad de Cristo en un mundo pluralista. Cuando nosotros decimos que solo en Cristo hay salvación, entonces vas a tener alrededor de ti un montón de gente holística diciendo hay muchos caminos. ¿Por qué me quieres limitar a un solo camino cuando hay muchos caminos? No, yo no te limito. Cristo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No, no somos holísticos. No somos pluralistas. Somos singulares. Seguimos a Cristo de una manera singular. Se nos va a criticar cuando se nos confronte acerca de si creemos o no en la autoridad de la Biblia versus la sabiduría de este mundo. Y debemos recordar que ha habido muchos sabios a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, ha habido muchos intelectuales, ha habido muchos gnósticos, ha habido muchos sabios de este mundo que han atacado la palabra de Dios, pero todos han llegado a morir en alguna ocasión y ya no están. La palabra de Dios permanece para siempre. Sigue en pie. Sigue siendo el libro más traducido. Sigue siendo el libro más vendido. Sigue siendo el libro más publicado. Así que los creyentes aprendemos la verdad. ¿Cómo aprendemos la verdad? Por medio de pruebas. Pastor, es que no entiendo lo que este salmo quiere decir. Es que no entiendo lo que este pasaje de Pablo me quiere decir acerca de sufrir penalidades. Pero a la vuelta de la esquina, cuando estás en una penalidad, entonces vas a venir y vas a decir, ya lo entendí, pastor. Porque las pruebas nos educan. Porque es diferente decir, yo oro, a tener que doblar tus rodillas delante del Señor y realmente orar. Las pruebas nos van a educar acerca de la verdad. Paradoja número 6. El ministerio. Pablo está escribiendo a esta carta o a esta iglesia como el pastor fundador. Pablo está escribiendo como el hombre que pasó tiempo allí ministrando a los santos en Corinto. Y va a quedar mucho más claro en el capítulo 2, pero Pablo está tomando un poco de eso para hablar del ministerio. ¿Qué nos dice la cruz acerca del ministerio? Bueno, yo leo a Pablo aquí y lo que creo que Pablo nos está diciendo es, nada es más poderoso que la debilidad. Pablo va a reconocer cuando está escribiendo a los corintios que hay por lo menos
Algunos grupos dentro de Corintios, unos siguen a Cefas, que es Pedro, otros siguen a Apolos, un grupito sigue a Cristo. Y eso cuando lo lees de una manera rápida, piensas que ese grupo que sigue a Cristo está muy bien. Pero realmente en el original eso comunica que es un bando que al no identificarse con Cefas y al no identificarse con Apolos, entonces dicen, nosotros somos los que tenemos la sana doctrina. Así que vamos a identificarnos con Cristo. Pero entiendes que ese grupo también está en contienda con los otros dos. En pocas palabras, todos estaban buscando algo que no era correcto. Y nosotros tenemos que entender alrededor de la cruz que cuando estamos en dolor o en sufrimiento, todo puede empezar con una crisis ministerial. Todo puede empezar cuando yo no entiendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué va a decir Pablo? Pablo va a decir que en medio de nuestra debilidad es que Dios muestra su fuerza. En medio de nuestra debilidad es que Dios va a mostrar su fuerza. Pero eso va a requerir una limpieza de nuestro orgullo, una limpieza de nuestro triunfalismo, una respuesta, una limpieza, de nuestra autosuficiencia, una limpieza de nuestra falsa seguridad en resultados. ¿A dónde nos va a llevar eso? Eso nos va a regresar a ti y a mí a los pies del Calvario. A los pies del Calvario. Cuando llegamos a la realidad de que creemos haber perdido todo, pero hemos escogido creer y anunciar el mensaje de la cruz, donde Cristo es el mayor tesoro, donde Cristo es la esperanza para el futuro, donde Cristo realmente es quien ha prometido levantarnos de entre los muertos. Entonces seguimos encontrando algunas iglesias que están buscando la popularidad, que están buscando ser notorias y tristemente terminarán derrotadas porque Dios sigue obrando en el ministerio a través de los contrarios. Entonces, mi hermano, eso nos recuerda lo que leemos al final del capítulo 1. Si alguien se va a jactar de algo, recuérdeme de qué debe jactarse. Recuérdeme de qué. De la cruz de Cristo. Hermanos, la iglesia no es un lugar donde tenemos que jactarnos absolutamente de nada. Estamos aquí por gracia de Dios. Yo detrás de este púlpito por gracia y tú sentado ahí donde estás por gracia de Dios. Ah, pero es que yo tengo 40 años de conocer al Señor. Guarde sus 40 años en su maleta. Cállese la boca. Tiene 40 años. Viva como un cristiano de 40 años. Glorifique a Dios con su acción. Levante a Dios con su vivir. Levante a Dios con su testimonio. Que su fruto hable más que su palabra. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar? Bueno, entonces todo lo que ministramos tiene que ver con esto. Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Cristo el Rey y el Señor. Cristo el Amo. Cristo quien gobierna hoy. Cristo quien gobierna mañana. Cristo quien nos dirige. Cristo, 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 Cristo. No tú, no yo. Cristo. ¿Lo ves? No hay nada absolutamente de qué gloriarnos. Ah, pero que hice esto. Guarde su servicio. No impresiona a Dios su servicio. Guárdelo. Hermanos, Dios sigue trabajando por contrarios. Mateo 13:24.
Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues? ¿Tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranque también o arranque el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Observen que este hombre que está laborando y que ejemplifica claramente cómo nosotros laboramos en el Señor, no está preocupado cuando ve que el enemigo ha entrado al plantío y está haciendo lo propio o está haciendo su chamba para lograr un mal. Él no está preocupado, porque tenemos que aprender algo, mi hermano. Nosotros podemos confundir trigo de cizaña o cizaña de trigo. Pero en el día de la verdad, ¿quién va a cosechar? El Señor. Y el Señor nunca ha estado confundido entre trigo y cizaña. Nunca. Entonces, cuando sirves al Señor, sirves para glorificarlo, sirves con agrado, sirves para exaltarlo, sirves buscando lo que Pablo dice, no jactándonos de nada, sino dando gloria a Dios. Y entonces un buen día, cuando sea el tiempo de fruto o de cosecha, Dios sabrá. Dios sabrá finalmente cómo va a restaurar todo y cómo va a trabajar en nuestras vidas. El ministerio cristiano, no estoy hablando solo del ministerio pastoral, porque a veces usamos la palabra ministerio y la gente piensa que estamos hablando del pastor. No, el ministerio cristiano, es decir, servir al Señor. El ministerio como una vocación es la más sublime. Wow. Como una vocación es la más sublime. Pero si lo ves como un trabajo, nos llevará continuamente a la frustración y al dolor. Lo vuelvo a decir, como una vocación es la más gloriosa, es la más sublime. Tú medio haces algo, voy a usar esa expresión. Medio haces algo por el Señor y resulta que el Señor quiso bendecir tus labores con un frutote, ¿no? Ay, Señor, dices. Wow, Señor, perdóname porque yo realmente me estaba durmiendo cuando hice esto, Señor. Pero a veces el Señor nos da ese tipo de cosas, ¿no? Yo estaba platicando hace unos días con un par de varones y yo les estaba recordando que en alguna conferencia que en el centro del país donde prediqué, giraba con un equipo, más o menos éramos los mismos, viajando, pero en una ocasión invitamos a un predicador de la ciudad y él dijo sí, pero él pidió un requisito. Y su requisito era: quiero predicar las 2 noches. Y yo creo que para él las noches eran los servicios más especiales. Yo estaba en una noche y otro predicador estaba en otra noche. Y yo le dije: yo le cedo con gusto la noche. En la noche nadie te pela. Ya estuvieron todo el día ahí desde las 9 de la mañana y todavía subes a las 7. No, el peor auditorio es el auditorio de la noche. Yo le doy mi noche. Entonces cuando me hacen el cambio me dicen a mí: ¿y a dónde te mandamos? No, a mí mándame a las 9, a la primera. Todos llegan fresquecitos. Pero yo recuerdo en una de estas conferencias haber llegado a la sesión de la noche, cansado, con sueño, con hambre. Y entonces yo, más que predicar, yo quería buscar un rincón donde dormirme. Y cuando estoy ahí sentado, estamos cantando Cuán grande es Él. Y yo decía: Señor, sí, yo sé que eres grande, pero ahorita tengo sueño.
y yo quiero dormirme, Señor. Y sosténme los próximos. Te prometo, Señor, que voy a predicar 40 minutos. Mi hermano, pero bajé de ese mensaje y realmente fui tan reprendido por el Señor, tan reprendido por el Señor, porque cuando yo pensé que los otros mensajes realmente había hecho algo bueno, ese es el único mensaje donde había mucha gente diciendo, oh, lo que tú dijiste me bendijo mucho. Y cada vez que había alguien diciéndome eso, yo me sentía más cucaracha que ninguno ahí, por una razón, porque sabía que no lo había hecho yo, lo había hecho Dios. Y eso es lo que el ministerio nos va a permitir ver a veces. Dios va a tener formas de comunicar lo que realmente Él quiere hacer. Pero pudiera ser que seamos sorprendidos cuando Dios hace algo grande que nosotros no estamos esperando. Así que la cruz nos llama a desechar las expectativas mundanas del éxito. Nuestro ministerio no puede ser basado en los números, no puede ser basado en el tamaño de lo que hacemos. Si tú eres alguien que enseñas la palabra de Dios, tú deberías tener la misma pasión para comunicar la palabra de Dios cuando hay uno que cuando hay 100. Si tú no estás apasionado por Dios para comunicar la verdad cuando hay uno, de hecho tú estás diciéndole al Señor, no califico para que haya más. Paradojas. Sé que todo esto que he mencionado esta mañana puede ser tan contradictorio, pero simplemente permíteme terminar con una palabra. Deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Deja que Dios determine si vas a entrar a la escuela del dolor, si vas a entrar a la escuela del sufrimiento, si vas a entrar a la escuela de la siembra y no de la cosecha. Hermanos, Dios es poderoso en la debilidad. Dios sigue siendo glorioso en la humildad. Él sigue viviendo y Él sigue dando vida a los muertos. La cruz de nuestro Señor realmente magnifica al Rey en todo momento. Escucha a los puritanos para orar. Permíteme aprender por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas pueden verse desde los pozos más profundos. Y cuanto más profundos son los pozos, más brillan tus estrellas. Permíteme encontrar tu luz en las tinieblas, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi pena, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en el valle. Señor, oramos que así sea y que nuestras vidas puedan encontrar en ti verdaderamente lo que tú estás deseando otorgar, lo que tú estás deseando dar a nosotros a través de la cruz. Señor, ciertamente todos podemos pasar por estas experiencias lamentables, tristes, dolorosas en la vida, que pueden llevarnos a valles y a pozos tan profundos por medio de dolor en el alma, por medio de aflicciones, por medio de quebrantos, por medio de expectativas no cumplidas. Pero sabemos que el alma es engañosa y no nos podemos dejar dominar por ella. Nuestra alma una y otra vez trazará
avenidas diferentes para que nosotros no veamos tu grandeza, para que nosotros no veamos tu gloria. Pero entonces yo pido que nos permitas entender espiritualmente, Señor, que solo cuando perdemos amor por esta vida es que realmente la podemos encontrar en ti. Ayúdanos a pensar a través de la cruz de Dios, de la realidad, de la verdad, del ministerio. No nos permitas desalentarnos y desanimarnos cuando este mundo quiere gritar y quiere dictar cómo debo sentirme, cómo debo de obrar. Permítenos aferrarnos a ti. Puestos en pie, por favor. Permítenos aferrarnos a ti. Una vez más, Señor, esta hora yo te pido que podamos venir a los pies de la cruz. Que podamos correr a donde tú estás. Que podamos entender que en ese lugar de aparente derrota realmente está la gran victoria en la que nosotros estamos puestos de pie esta mañana. Que allí donde otros están tristes podamos estar gozosos. Que allí donde otros están débiles, nosotros realmente podamos sentir el poder de Dios. Que allí donde otros buscan ser consolados, nosotros podamos ser del equipo consolador. Que allí donde otros yacen en pecado, nosotros podamos ser del equipo que proclama la salvación a quien no te tiene. Muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. El Rey victorioso, el Señor de gloria, el Señor de majestad, el único que merece ser exaltado, el único que merece ser glorificado. Perdónanos cuando nos hemos jactado de nosotros mismos, posiblemente no de palabra, pero allí en nuestro corazón realmente hemos buscado un lugar que no debimos buscar. Y permítenos en todo glorificarte solo a ti, solo a ti, solo en la cruz, como Pablo nos recuerda en este pasaje. En tu nombre oramos, Señor. Amén.